conseguir un paso peatonal por dos motivos importantes. Uno de los motivos era que había habido accidentes al cruzar las vías, y otro de los motivos, evitar esos accidentes, era uno, y otro de los motivos es que la accesibilidad peatonal fuera posible entre Joaquín Larreta y Calderría, que es muy importante para la zona de Ozaola, la zona de arriba, donde está el distrito de Litarán, y hay una densidad importante de población, y tener un acceso, vamos a decir, de forma peatonal, con el fin de que eso fuera posible, pues ya nosotros nos adelantamos y instalamos las escaleras mecánicas que ya están funcionando desde Joaquín Larreta justo hasta la entrada del distrito de Litarán. Pues el primer proyecto se firmó un preacuerdo, y el proyecto constructivo que se realizó, pues para el ayuntamiento no era posible, porque salía en 2.800.000 euros el primer proyecto constructivo, y bueno, y nos planteaba pues una financiación del ayuntamiento de un 66%, y ADI pues planteaba una financiación del 3%. Después de muchas negociaciones, de mucha gestión de este tema, pues antes de ayer, no me acuerdo, el día 15, hasta hace poco, pues bueno, tuvimos la noticia, el presidente David nos recibió en su despacho, a mí y al primer alcalde, José Luis Vela, para decirnos que, bueno, creía él que en este caso ya estaba el tema, que se podía solucionar el tema desde otro punto de vista. Y bueno, se nos planteó claramente que ya habían revisado el proyecto, y que se iba a llevar, y se había revisado a la baja y con todas las garantías que puede ser. Que, por ejemplo, pues eso, pues se revisó hasta que en este momento el proyecto va a ser un proyecto en el que la inversión va a ser de 2 millones de euros. ADIF en este momento va a financiar el 50% de esos 2 millones, que será 1 millón. Por otra parte, también en los presupuestos generales del Gobierno vasco hicimos una petición para que sea posible la financiación. En ese presupuesto existen 500.000 euros para ese proyecto, y ahora en este momento pues el Ayuntamiento de Andoain pues pondría, o debería de poner, 500.000 euros. Como he dicho, pues bueno, pues en este momento pues estamos muy, muy contentos, no agradecidos, sino simplemente que, bueno, que nuestra gestión ha hecho que esto sea posible. Posiblemente hasta los primeros meses de 2011 no se vean las máquinas, porque existe el proceso de licitación, que no se durará, pero bueno, pues si en octubre firmamos el convenio, inmediatamente se nos ha verificado, y ADIF por su parte ya creo que ha hecho una nota de prensa con este tema, y se nos ha verificado que va a ser lo más raudo posible, lo más veloz posible, para que esto sea posible en Andoain. Creo que con esto vamos a solucionar, por una parte, esos accidentes, bueno, relativamente no se sabe nunca, pero bueno, creo que sí, creo que esto va a evitar muchos accidentes de tipo, y sobre todo y ante todo va a posibilitar que los almendárras pues estén en un periquete, como se dice, en la parte de arriba del producto. Yo creo que ya se ha venido ADIF a nuestras condiciones, y como os he dicho, antes de que yo diera esta rueda de prensa o la noticia, pues ya ADIF, cuando veníamos en el tren, ya había sacado, vamos a decir, había sacado la nota diciendo que se había llegado a un acuerdo. Y eso quiere decir que sí, es definitivo, y que bueno, yo no creo que en este momento se paralice esta obra, dado que nos manda la garantía absoluta de que tiene el millón. Por otra parte, yo ya he constatado que el Gobierno vasco también tiene el medio millón para darnos cuando sea necesario. Nosotros presupuestariamente pues, también podemos disponer de ese medio millón. Entonces, tenemos los 2 millones,
y se iniciaron las obras. Lo que pasa es que ahora, pues, vamos a decir, habrá un tiempo en el que, como he dicho antes, licitación, a quién se le da, estas cosas que lo harán, nosotros que lo harán. Y el proyecto prácticamente, aunque en esta hoja dice que corre a la cuenta del ayuntamiento, sí, que corre a la cuenta del ayuntamiento, pues serán de unos, pues eso, pues igual pues 40.000 euros, que tampoco va a ningún sitio, pero está ya, el proyecto ya está ya, vamos a decir, totalmente limpio, totalmente estructurado y creo que sí va a ser así.